Y ya la tarea me la dejaron muy fácil, porque todo lo que iba a decir yo ya lo dijo el video. Y saben que una característica de los grandes hombres, regiomontanos en particular, de los grandes hombres que iniciaron este club y muchas otras iniciativas útiles a la comunidad, una característica es ser parcos, muy parcos en la palabra, como ha sido don David. Así es que como ya dijeron todo, pues yo voy a ser parco y me voy a retirar, pero no tanto, porque yo no soy gran hombre, yo soy de los pequeñitos que sí explican muchas cosas. Y saben que cuando me hicieron el honor de invitarme a esta celebración, que yo desde luego acepté con mucho gusto, no porque me sintiera merecedor, sino porque le tengo un gran respeto a esta obra y a quienes forman parte de ella, y en cualquier forma que me sea posible, yo quiero ayudar y quiero apoyar a cosas como esta. Cuando me hicieron el favor de invitarme, decía, lo primero que me viene a la cabeza es cómo era el mundo y cómo era México y cómo era Monterrey cuando esto se fundó, hace esos 80 años. A mí en lo personal me entra mucha curiosidad. Y bueno, ya tenía algunos antecedentes, porque efectivamente mi abuelo Manuel estuvo muy involucrado en esto, y también le tenía yo un gran respeto. De él aprendí enormes lecciones, igual que de don Eugenio, que tuve el privilegio de conocer, de don Roberto y de muchos de estos grandes hombres que nos han legado esta herencia maravillosa. Bueno, pues si nos ubicamos en la época en que estaba sucediendo esto, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué sucedió? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? ¿Qué estaba ocurriendo? Primero recordemos que de 1929 más o menos hasta el 39 o 40 duraron los efectos de la Gran Depresión. Fue un fenómeno que arrasó con la economía mundial de una manera implacable. Para que tengamos un punto de comparación, en la Gran Depresión la economía mundial se destruyó o decreció en 15%. En la gran recesión que acabamos de pasar de 2008 y 2009, decreció 1%. O sea, fue 15 veces peor esto, y tomó desde luego mucho más tiempo en recuperarse de los daños. 1929 y los años siguientes, toda la siguiente década, fue una década de grandes migraciones, sobre todo de judíos, porque estaba sucediendo en Alemania este fenómeno que después se transformó en una tragedia mundial, que era el nazismo. Y en 1933 Hitler fue designado, electo canciller de Alemania, y formó su equipo, se trajo a Goebbels como ministro de propaganda, unos genios de la manipulación nazi. Y en 1936 Adolfo Hitler, en elecciones democráticas en Alemania, ganó por el 99% del voto. Tenía absolutamente a todos los alemanes con él, Hitler. Y por supuesto los judíos pues estaban buscando refugios en todas partes, principalmente en Estados Unidos. En 1936, la misma época, el mismo año en que se funda el Club Sembradores de Amistad, se inicia la Guerra Civil Española. Y la Guerra Civil Española también fue una tragedia en cierta forma, aunque para México fue una gran fortuna, porque aquí recibimos a muchos intelectuales que tenían ideas más de izquierda que lo que era tolerable en aquella España franquista, y esos intelectos vinieron a enriquecer nuestra vida cultural
de una forma impresionante, aquí en Monterrey y en la Ciudad de México. En ese año 1936, Hitler y Mussolini forman el eje Roma-Berlín, que después estuvo muy activo en la Segunda Guerra Mundial. Eran las potencias del eje que después unieron también a Japón. En ese año, el rey Eduardo VIII sucede a su padre, el rey Jorge V de Inglaterra, pero el rey Eduardo VIII estaba enamorado de Wallis Simpson y no era noble igual. Entonces, al poco tiempo, abdica, y con presión social, de la nobleza y demás, tiene que abdicar al trono para poder continuar con su amor con Wally y casarse con ella. Y entonces le cede el trono a Jorge VI. En ese mismo año 1936, León Trotsky, es expulsado de Rusia, es exiliado y viene y se establece aquí en México, en la Ciudad de México. Y bueno, un poco más tarde, en 1939, se funda el Partido Acción Nacional con una serie de intelectuales muy connotados, con una filosofía humanista muy interesante, que es muy coincidente, entre otras cosas, con la filosofía del Club Sembradores de Amistad. Pero eso era en el ámbito mundial. Bueno, esto del PAN sí era en el ámbito mexicano. Si afocamos un poquito más a México, entonces vemos la revolución que se inició en 1910. En realidad no acabó, y hay mucha discrepancia de cuándo acabó, pero yo creo que indiscutiblemente no acabó antes de 1929. Cuando Calles, en 1928, funda el PNR, que fue el antecesor del PRI, y que fue el pilar fundamental en que se cimentó el sistema político mexicano durante el siglo XX. La Revolución Mexicana significó un número que no está exactamente determinado, pero entre 1 millón y 2 millones de muertos mexicanos que perdieron la vida en estas luchas, serie de luchas. Y significó también que el Producto Interno Bruto de México en 1931 fuera apenas igual al de 1900. Fueron 3 décadas tiradas a la basura, destruidas. El Producto Interno Bruto per cápita, no quiero referir. Bueno, en 1929 Calles, después de la fundación del PNR, inicia un proceso como de consolidación de México, de reconstrucción, llamémoslo. Pero una pieza que estaba dentro de este proceso de reconstrucción era un fortalecimiento muy marcado de la autoridad, una concentración del poder. Y el primer concentrador fue Calles. Calles, a través del partido, concentró y empezó a controlar incluso a los presidentes que le siguieron. Ortiz Rubio pretendió tener alguna divergencia con él, inmediatamente lo hizo a un lado, lo hizo renunciar y se nombró a otro en sustitución, porque Calles era el jefe máximo, por encima del presidente. Los empresarios regiomontanos, esta comunidad, no nada más los empresarios, la comunidad en general, entró en una fase de confrontación con el gobierno federal, porque el gobierno federal Calles, en 1930-31, Amado debe recordar mejor que yo, promovió la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo era una ley de inspiración socialista. En aquel entonces, recuerden la revolución bolchevique en 1917 y toda la invasión de las ideas socialistas y comunistas hacia adelante. Nada más contrario a esa ideología que la ideología y la realidad de Monterrey y de Nuevo León, porque aquí la libre empresa era la que había sacado adelante a la sociedad
y la que llevaba esa pujanza que haría grande a Nuevo León. Entonces, allí hubo un primer choque, un choque importante. Recordemos que en 1936 Monterrey tendría unos 160,000 habitantes. Ahorita tenemos aquí en la zona metropolitana pues 4,5 millones, probablemente 4,5 millones y 5. Era una sociedad bastante pequeña. Calles, en su intento por seguir controlando el poder, logra consolidarse como jefe máximo a través de poner a Cárdenas como siguiente presidente, después de Abelardo Rodríguez, que sustituyó a Pascual Rubio, a Joaquín Rubio, que lo hizo a un lado del propio Calles. Pone a Cárdenas, y lo pone a Cárdenas porque Cárdenas no era del grupo de generales que podían retarle su poder a Calles. Pero Cárdenas tenía sus propias ideas. Y Cárdenas era un individuo de ideología mucho más socialista que Calles, más a la izquierda considerablemente. Y entonces se inicia una época que para esta comunidad debe haber sido muy estresante, muy estresante. Enseguida de todo lo que vivió en la Revolución, que también había sido muy estresante. Y les doy un ejemplo. Cárdenas modifica el artículo 3º de la Constitución, el artículo que se refiere a la educación. En la Constitución original en 1917 decía: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en establecimientos particulares. O sea, básicamente decía: la educación es libre, pero laica. Y eso era lo tercero. Cárdenas logra una modificación, controlaba el Congreso desde luego, y se establece el artículo 3º diciendo: la educación que imparta el Estado será socialista. 1974. La educación será socialista. Y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades de forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Era el pensamiento del materialismo dialéctico. Esa redacción duró más de una década en nuestra Constitución y generó una cantidad de trastornos tremendos. Por supuesto, para esta sociedad eso era algo totalmente inaceptable. Y siguieron las confrontaciones. Tomo algunos datos de un libro interesante que se llama La confrontación de la élite republicana del cardenismo, de 1934 a 40, de Alex Zaragoza. Y decía, fíjense ustedes si no tiene consonancia con algunas cosas que estamos viviendo, porque ahora lo interesante es ver, ¿se parece a aquella época en algo a lo que estamos viviendo ahora o no? ¿Somos totalmente otra época, totalmente distintos, o tenemos cosas comunes? Decía, Cárdenas comprendió que se habían debilitado los cimientos de su partido, porque como presidente del partido Cárdenas, como portavoz de su partido, a Cárdenas se le obligó a defender o enaltecer a la burocracia corrupta, en particular a varios gobernadores voraces. Calles parecía ciego a la pérdida de apoyo popular, y el impacto de la depresión agudizó el resentimiento de los trabajadores y campesinos. Calles ignoraba que había perdido ya su porte, que iba en picada, y Cárdenas lo vio, y Cárdenas dijo: necesitamos fortalecer esto, y la forma de fortalecerlo fue trabajadores y campesinos. O sea, reforma agraria a lo grande y promoción de los trabajadores, huelgas y derechos laborales a lo grande. Choque frontal con la economía
mexicano. Se suma a todo esto que en 1935 hay elecciones de gobernador aquí, y entonces Plutarco Elías Calles quiere que el gobernador de Nuevo León sea su hijo Plutarco. Y los empresarios regiomontanos y la comunidad regiomontana apoya a un veterano de la revolución que se llamaba Fortunato Suazo, que era un hombre respetado y querido aquí en la comunidad, pero Calles no quería Calles que fuera su hijo Plutarco. Y Cárdenas no quería ni que fuera Plutarco ni que fuera Fortunato Suazo. Y entonces Cárdenas maniobró para lograr que fuera Anacleto Guerrero. Anularon una elección en donde legalmente hubiera ganado Fortunato Suazo y luego manipularon la siguiente para que ganara Anacleto Guerrero. Poco tiempo antes de eso, déjenme sacar aquí los datos porque es muy interesante. Cárdenas, como una de las estrategias para lograr consolidarse, promovió, lo mencionaba en el video, una huelga en la vidriera Monterrey. Agitó las cosas y logró una huelga en la vidriera. A través de una decisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el presidente, que era representante del gobierno, torció las cosas y decretó válida la huelga y se armó un lío. Y entonces la comunidad regiomontana completa dijo: paramos la economía. Hicieron un paro de un día completo. Y en una comunidad de 160,000 habitantes salieron a las calles 40,000. De una cuarta parte. Equivaldría que en este momento salieran 1.200.000 nuevoleoneses a las calles, más o menos. Era tremendo aquello. Y entonces Cárdenas se viene para acá y se pasa una semana Cárdenas aquí. Viene a hablar con los empresarios, a ver qué se les ofrece, los retos, con tal, porque él lo que quiere es el enfrentamiento para consolidar su poder. Y los empresarios se enfrentan con él y le dicen: presidente, no es bueno para el país esta política, no es bueno para las empresas nuevoleonesas, son buenas para el país, y esto perjudica a las empresas y perjudica el crecimiento. Y Cárdenas muy hábilmente les contesta: es que se necesita organizar a los obreros para poderlos controlar más eficazmente. Entonces les estamos ayudando a que se organicen, les vamos a ayudar a ustedes también, nomás que necesitamos organizarlos. Y pues es un choque, otro choque frontal. O sea, lo que les quiero decir es que era una época muy, muy angustiosa para toda esta comunidad. Una época como las que hemos vivido aquí en el 2009, por ejemplo, y los años siguientes, vivimos épocas muy angustiosas. Las épocas que vivimos con el presidente Echeverría, en donde perdimos a uno de los líderes de la comunidad, don Eugenio Garzazada, de ese tipo. Así era esa década de los 30. Y bueno, nada más como anécdota, un punto más. En este mismo recinto en que se fundó el Club Sembradores de Amistad, el 9 de julio de 1936, el 29 de julio, 20 días después, había una reunión de una organización que se había hecho aquí en Nuevo León, que se llamaba Acción Cívica, y que tenía por propósito organizar a los ciudadanos para actuar con civismo. Amistad y civismo, oímos aquí. El civismo estaba presente. Acción Cívica era una organización cada vez más poderosa. Aquí estaba reunida Acción Cívica, 600 miembros de esa organización. Pero a poca distancia estaba reunida la CTM, que era el órgano de Lombardo Toledano y instrumento del presidente Cárdenas para promover su movimiento obrero,
Y entonces termina la reunión de la CTM, salen los obreros y una buena turba pasa por acá enfrente y empiezan a aventar piedras aquí al casino. Aquí estaba reunida Acción Civil. Y entonces los guardias del casino, abajo, estaban armados, se protegen, se pertrechan, y yo no sé cómo estaría el detalle. El caso es que resultan muertos 12 tenistas, 2 muertos y como 12 heridos. Y al poquito tiempo llega la policía y arresta a toda Acción Cívica, los 600, se los llevan y los trasladan a la zona militar. Entre esos 600 iba don Eugenio Estrada, ahí iba mi abuelo Manuel también. Iban muchos de los hombres de negocios y líderes de esta comunidad de ese entonces. Claro que ya en el campo militar les dicen que se los llevaron para protegerlos de cualquier violencia y demás, pero pues estaban muy protegidos, pues, ¿no? Pudieron salir al día siguiente pagando una fianza y no sé a qué llegaría, porque obviamente los 600 que estaban reunidos aquí pues no tenían responsabilidad en la balacera que se armó, ¿no? Pero eso les da una idea del clima, de cosas que se estaban viviendo aquí en ese tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué estarían pensando los que fundaron el Club Sembradores de Amistad? En ese clima, en ese ambiente, ¿qué estarían pensando para formar este movimiento? Y bueno, yo creo que en las épocas de crisis siempre hay retos y amenazas muy importantes, pero igual hay oportunidades, surgen las acciones. Lo acabamos de vivir. En la época de crisis del 2009 y años siguientes, la comunidad se organizó y tomó muchas acciones que han contribuido a fortalecer a esta comunidad. Cuando la comunidad le va muy bien y se siente muy a gusto, se empieza como a aflojar y empieza a perder vigor, se hace más poltrona, se hace más laxa y a lo mejor no surgen tantas iniciativas, pero cuando hay crisis, sí surgen. Y esta fue una de ellas. Y como decía el video, ¿qué se pretendía? Decían, quisiera rescatar 3 palabras, 3 conceptos: sembrar, amistad y civismo. Los sembradores y el lema de amistad y civismo. La siembra, que es el símbolo máximo de la actividad productiva, implica ir poniendo semillas en surcos y saber que esas semillas van a tardar en germinar, y sin embargo empeñarse en el trabajo de ir poniendo las semillas y después cuidar el sembrado y abonarlo y regarlo y todo eso para que después haya cosecha. Entonces, en el sembrar va una conciencia muy clara de la necesidad del esfuerzo ahora para un futuro mejor mañana o pasado. Contrario totalmente a la actitud inmediatista del que logra o trata de lograr un beneficio inmediato contra cada acción que realiza. En la mente de estos hombres estaba sembrar a largo plazo, a lo mejor nogales que tardan años y años y años. Gómez Morín, el fundador del PAN, decía: esto es una brega de eternidad. Brega de eternidad. No se desesperen, hay que trabajar y la talacha todos los días. Esa es la cultura que hizo grande a Nuevo León, la siembra, para después poder cosechar. Los nuevoleoneses siempre han sembrado y tenemos grandes beneficios ahora por esas siembras. Ahora tenemos cosechas de esas siembras. Pero entonces necesitamos sembrar nosotros ahora para que después haya cosechas más adelante. Y esa conciencia hay que fortalecerla. La otra palabra, amistad, que es una derivación realmente de amor, de amar. La amistad también es un equivalente de lo que en otros términos se llama solidaridad. Es preocuparnos por los demás, es pensar en los otros,
no estar concentrados en uno mismo. Y esta es una gran sabiduría de todos los tiempos que a veces se batalla para destilar. La sabiduría que nos dice, cuando uno se aplica a lograr el bien y la felicidad para otros, puede ser que fracase en el intento, pero no hay forma de perder. Porque la mejor manera de lograr la felicidad propia es buscando la felicidad para otros. Es una paradoja que así es. ¿Qué es lo que hacen tan eficazmente los sembradores de la amistad? Porque sembradores de la amistad, con todos estos programas que hemos visto, de las becas, de los huertos familiares, de las diferentes iniciativas de apoyo a orfanatos, etc., lo que están buscando no es un beneficio a cambio, están buscando la felicidad de otros, y yo estoy seguro que así encuentran la realización propia. Bueno, esta forma de pensar necesita ser difundida con más vigor, con más vigor. Yo estoy aquí como amigo, como inmerecido invitado, pero me toca estar en el gobierno y quiero decirles, el mejor papel que un gobierno, que un buen gobierno puede hacer, es reforzar las conductas positivas y censurar las conductas negativas. Y evitarlas. Es como educar a un niño. Un gobierno tiene que, en cierta forma, educar a una población, a un pueblo, inducirle reflejos adecuados. Y bueno, eso es algo que los gobiernos deben hacer, deben apoyar, que se refuercen las conductas positivas. Finalmente, la parte de civismo, que es el último de los términos que les decía que quería reflexionar. Pues, igual en 1936 que ahora, a lo mejor más ahora, México necesita civismo. ¿Qué quiere decir civismo? Quiere decir ciudadanos comprometidos, organizados, participantes, demandantes, activos en las cosas de la vida pública. Yo recuerdo a mi abuelo Manuel, de quien yo aprendí las cosas por los que estoy metido en estos libros, ¿vean? De él y de mi padre yo aprendí esas lecciones que me traen ahora en qué hacer algo. Bueno, no recuerdo a mi abuelo Manuel nunca, jamás, ajeno a las cosas de la comunidad. Ya fuera sembradores, ya fuera la Cruz Roja, de la que también fue presidente, ya fuera el patronato universitario, siempre involucrado en las cosas de la comunidad. Y de él aprendí una lección siendo yo muy niño, porque me iba a pasar las mañanas, cuando mi padre venía a trabajar. Mi padre trabajaba en el Banco Regional, aquí en Galeana y Padre Miel, y nos dejaba mamá, a mi hermano mayor y a mí en la casa de los abuelos frente a la Alameda, en Washington y Villagómez. Y entonces allí la pasamos a todo dar. Llegaba el abuelo a mediodía a comer, y en alguna ocasión, en varias ocasiones hizo esto, pero en una se me quedó muy grabada. Me tomó de la mano y me dijo: vente, vamos a pasear. Y me sacó a la Alameda y dimos un largo paseo. Después me enteré, él presidía la asociación de vecinos que se encargaba de que la Alameda estuviera bien cuidada, mantenida, etc. Los vecinos se encargaban de que su parque estuviera bien, ¿no? Y nos toca encontrarnos por ahí en una mesa, en una banca de la Alameda, un policía recostado, completamente dormido. Y entonces se para enfrente del policía y le llama: oficial, y le dice fuerte, ¿no? Y el otro pobre se espabila y se levanta todo aturdido, y cuánto, y sí, jefe. Y le pone una regañada tremenda, mi abuelo oficial. Yo, que estaba niño, tenía probablemente 4 años, o no sé si más o menos, pero por esa edad. A mí me daban miedo los policías.
Yo les tenía miedo a los policías y a los payasos. A lo mejor los comparábamos con bueno, yo les tenía miedo, y entonces para mí fue algo así como revelador, una cosa extraordinaria, ver que mi abuelito regañaba al policía, y el policía se le cuadraba y decía, jefe, ¿y cuánto? Y le pedía cuentas al ciudadano a la autoridad. Eso nunca se me olvidará hasta que me muera, y a lo mejor después de muerto tampoco se me va a olvidar. El ciudadano pidiéndole cuentas a la autoridad. Eso es civismo. Ese es el civismo de que Sembradores de Amistad habla cuando dice amistades. Por un lado, el amor, la amistad, la solidaridad, la capacidad de deliberar, de juntarnos, de hacer cosas colectivamente. Y por otro lado, la firmeza en la acción de las cosas comunitarias. Bueno, estas son unas reflexiones muy breves y muy sin chiste que hice para esta ocasión. Yo quisiera terminar refrendando el reconocimiento que aquí ya se ha dado a todos esos hombres y después mujeres también que han contribuido a la fundación, al crecimiento y al éxito y al impacto de esta organización. Y expresarles los mejores deseos en lo personal y por la institución, el gobierno del Estado que represento en este evento, este club, estos clubes asociados tengan éxito y sea un éxito creciente, que no sea un éxito declinante, que haya sembradores jóvenes que vengan a sustituir a los que ya vamos de pasada, de salida, que haya nueva semilla que germine, que sea sembrada y germine para que hacia adelante esto se multiplique y que sea una organización que vaya en crecimiento. México, ahora más que nunca, Nuevo León, ahora más que nunca, necesita este tipo de esfuerzos. Esta ilustración de la filosofía humanista en acción, esta sí es Sembradores de Amistad. Ese es el remedio que México necesita para muchos de sus males. Ahí está el remedio. Entonces, si logramos que haya más sembradores jóvenes, semilla fresca para sembrar, vamos a tener un Nuevo León mucho mejor, un México mucho mejor, y sobre todo estaremos rindiendo tributo a estos hombres y mujeres que construyeron la realidad de la que ahora gozamos nosotros. Así es que felicidades a todos, felicidades a quienes recibieron un reconocimiento esta noche, pero a todos los que pertenecen y participan en este esfuerzo. Enhorabuena por este aniversario y a preparar el centenario. Se va muy rápido, 20 años. No se nos vaya a acabar el tiempo. Muchas gracias.